Buenas noches. Ustedes saben que la Argentina fue elegida para hacer los primeros estudios, análisis, ensayos de una vacuna contra el COVID-19 fabricada por 2 laboratorios internacionales. Ya se hicieron algunos ensayos en Alemania y en los Estados Unidos. Vamos a estar con el doctor Fernando Pollack, que es el investigador principal de la experiencia que se va a hacer en la Argentina a partir de agosto. Buenas noches, doctor Pollack, muchas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que le quiero hacer es ¿cuándo se va a saber si esta vacuna es realmente efectiva? Bueno, la primera medida de eficacia de esta vacuna va a ser en noviembre de este año, es decir, dentro de aproximadamente 6 meses. ¿Cuándo, si fuera efectiva, si fuera positiva la experiencia, cuándo estaría, digamos, a disposición para que la gente pueda vacunarse? Mire, Joaquín, ninguna compañía del mundo va a poder producir inmediatamente vacunas para proteger a toda la población del mundo, porque las compañías producen vacunas de a millones y esta vez las tienen que hacer de a billones. Pero las primeras remesas de vacunas, por ejemplo, la primera remesa de esta vacuna estaría para diciembre de este año y después sucesivamente en las primeras partes del año próximo hasta el final del año próximo. La prioridad... Que se haga una prueba en la Argentina significa que el país va a tener alguna prioridad para recibir la vacuna. Que se haga una prueba en la Argentina significa varias cosas positivas. Significa que Argentina va a tener datos propios, cuando normalmente cuando tiene que aprobar una vacuna se ve obligada a extrapolar de datos extranjeros y las vacunas no funcionan exactamente igual en todas las poblaciones. Por lo tanto, Argentina va a ver verdaderamente cómo funciona esta vacuna aquí. Realza a la ciencia argentina y permite a que otros científicos argentinos de alto nivel empiezan a trabajar en otras de estas vacunas, empiezan a trabajar en medicamentos que tienen que ver con el COVID, es decir, nos posiciona como un centro para resolver el COVID. Y la verdad, Joaquín, es que cuando uno es parte de la solución y no es una persona que espera que le traigan la solución, obviamente abre la puerta a estar posicionado muy diferente cuando hay que repartir los frutos de esa solución. O sea que es evidente que la Argentina se posiciona diferente con este estudio para recibir vacunas. Dígame, doctor, yo quiero preguntarle algo sobre cómo va a ser el día después, porque, o el día después, digo, si hay un día después, ¿cómo va a ser cuando retornemos a cierta normalidad? Por ejemplo, el hábito del tapaboca, el barbijo, la distancia, ¿estos se van a quedar por mucho tiempo? ¿Va a ser una especie de nueva normalidad? No, si uno juzga por Europa parecería que no. Y si usted me pregunta a mí día después, yo lo primero que haría es ir a comer un asado con mis amigos, ¿no? Es algo que extraño mucho. No se pondría, no se pondría barbijo, ¿no? Tapaboca, no se pondría. Cuando sea el fin de esto, yo creo que va a ser el fin. Mire, Joaquín, la pandemia en muchos lugares está recorriendo un curso de vuelta completa, ¿no? O de media vuelta, en el sentido de que en Europa probablemente ha quemado el pasto del que vivía, un poquito como le hizo Belgrano a los españoles en las batallas del norte, y ya no le queda mucho para hacer. Así que es muy probable que esta sea una pandemia de única vuelta y que eventualmente se acabe y no la volvamos a ver. Como no hemos vuelto a ver al H1N1 de la gripe, una vez que hubo vacuna, como tantas otras cosas han aparecido y después desaparecido. Eso lo que usted dice es después de la vacuna, después que tengamos una vacuna. Y en algunos casos después de la enfermedad. Hay países en los que evidentemente lo que ha sucedido, por ejemplo los países de Europa Occidental, es que ha habido un número de muertos que permite intuir un número de infectados tan grande que el virus deja de poder circular en la población. Mire, imagínese que usted tiene que cruzar un arroyito en Córdoba y necesita apoyarse en una serie de piedras en el camino para pasar del otro lado. Y yo le saco la piedra número 2, la piedra número 5, la piedra número 8 y de repente usted ya no puede llegar del otro lado. Eso es inmunidad comunitaria. Hay virus que saltan más largo, como el sarampión, entonces tiene que sacar todas las piedras si quiere evitar que el virus cruce. Y hay virus más torpes, como el coronavirus, donde probablemente un 50-60% de inmunidad en la población, que varía para cada virus de acuerdo a las características específicas de cada uno de ellos, pues permite que la enfermedad se despida.
Y yo intuyo que en muchos lugares de Europa, en Madrid, en París, en el norte de Italia, la enfermedad ya tuvo su despedida y no la vamos a volver a ver. ¿Usted cree entonces que esta enfermedad no va a tener una segunda ola? Porque yo veo que en algunos países del hemisferio norte hay como un rebrotes que no tienen la dimensión del inicial, pero hay rebrotes que inclusive hay países que han tenido que volver a cerrar zonas de sus países por esos rebrotes, ¿no? Bueno, la biología no es exacta y además no respeta fronteras, ¿no? Entonces, en la Florida nunca había habido un problema anteriormente y es imposible mezclar la Florida con Nueva York. En Nueva York ciertamente la enfermedad se ha callado, lo ha hecho en París, en Madrid, en el norte de Italia, en muchas áreas de Oriente. Oriente es un tema diferente, me parece a mí. En Inglaterra fue en esa misma dirección. Ahora, es cierto que en Extremadura o en Portugal, donde no había habido problemas, si uno los busca, los va a encontrar. Y también hay bolsones de personas que no se han infectado que tienen posibilidad de infectarse. Pero cobrar las dimensiones que tuvo la pandemia en otro momento, yo personalmente lo veo muy difícil. Y se lo explico brevemente. Si España tiene 30.000 muertos, y nosotros sabemos por los números de California y los números de Alemania y los números de asintomáticos en Nueva York, que cada persona muerta hay más o menos 1.000 infectados, tendríamos que inferir que España tiene 30 millones de infectados. Y si España tiene 30 millones de infectados, el 60% de su población tiene inmunidad contra el virus, y por lo tanto el virus no tiene más posibilidades de circular por España libremente. Puede encontrar alguna región de Galicia o del País Vasco o de Andalucía donde esto no se ve como fenómeno y tener un pequeño brote allí, pero eso no quiere decir que vaya a circular por todos lados. Distinto es el sarampión, que usted deja la mínima rendija y ahí se mete y sale a correr por la población. ¿Usted cree entonces, doctor, que la segunda ola, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, porque acá también tenemos, estamos temiendo eso, o sea, hay algunos médicos o sanitaristas que alertan sobre la posibilidad de una segunda ola en el próximo otoño, próximo invierno, usted la descarta esa segunda ola? No habría segunda ola, digamos, sin vacuna, digo, ¿no? Con vacuna es otra cosa, ¿no? Sí, bueno, yo primero creo que vamos a tener vacuna para la mitad del año que viene. Y segundo, yo soy de la intuición de que no va a haber una segunda ola considerable. Ahora, es una intuición. De intuiciones están hechos todos los errores de la ciencia, así que es enteramente posible que me equivoque. Pero si usted me pregunta a mí me cuesta explicar cómo España, por ejemplo, se ha librado del coronavirus virtualmente. Usted ha visto que muchos días no se muere absolutamente una sola persona en toda España del coronavirus. Se deben morir hasta de resfríos comunes si no se mueren del coronavirus. Entonces, ¿cómo se ha librado España cuando entró una cuarentena muy desordenada, mucho después que nosotros y con muchos más casos? Es decir, metió en las casas a familiares infectados con no infectados a montones, nunca lo pudo ordenar demasiado y la enfermedad desapareció, o virtualmente desapareció. Si tiene realmente España 5% de infectados, como dicen los números de los epidemiólogos españoles, un virus cuya única naturaleza es correr de no infectado en no infectado, ¿por qué habría decidido dejar Madrid e irse a Portugal? Evidentemente no hay más material para el virus en Madrid. Entonces yo creo que eso es lo que estamos viendo en esa situación. Doctor, le quería hacer una pregunta sobre por qué este virus es tan contradictorio, ¿no? Uno lee historias de gente infectada en el mundo, no acá, pero sí afuera, sobre todo en el hemisferio norte, donde uno ve que gente, por ejemplo, de 40 años o 40 y pocos años, ha muerto mal, ha muerto, digamos, después de sufrir muchísimo. Y vemos que al mismo tiempo hay personas de más de 75 años que se han recuperado bien. ¿Por qué es tan contradictorio este virus? Porque lo estamos mirando muy de cerca. Verdaderamente el virus se comporta como todos los virus respiratorios. Todos los virus respiratorios se cobran víctimas. En general, como no tienen tratamiento y no tienen esta masividad, nadie les presta atención. Por ejemplo, Joaquín, usted seguro que sabe de la gripe y se vacuna contra la gripe y contra la gripe. Pues yo trabajo normalmente, cuando la vida es normal, en otro virus que se llama virus sincicial respiratorio, que infecta mucho más que la gripe, pero mata la misma cantidad que la gripe todos los años de personas mayores de 60 años. Ahora, nadie habla de eso.
yo le aseguro que si pusiéramos eso en el centro de escena, yo le puedo contar, por ejemplo, que todos los inviernos en la Argentina, en el conurbano bonaerense y en las zonas, digamos, más frágiles de nuestra sociedad, mueren centenares de chicos de sincicial respiratorio. Centenares. Muchos de ellos mueren en sus casas, sin atención médica, en distintas regiones del país, porque el sistema tiene dificultad de detectarlos y a veces se mueren lo que se llaman muertes silenciosas, que son porque finalmente se mueren durmiendo, porque no pueden respirar bien. Y bueno, eso nos sale todos los días en los diarios. Podríamos hacer historias, pero interminables, de estas desgracias. Y bueno, quizás esta es la que está hoy en el foco de la tormenta y evidentemente con sus merecimientos, lamentablemente, ¿no? Porque está causando mucho daño. Pero lo normal de esta enfermedad es una enfermedad que a los chicos les hace poco y nada, a nada. A los menores de 50 años les hace tan poco que si la expectativa de vida en el mundo fuera 50 años, yo le aseguro que no sabríamos que hay una pandemia. Y a los mayores de 50 años los afecta más cuando va aumentando la edad, verdaderamente después de los 70 años. Y lo que vemos nosotros en estudios que tenemos en conurbano bonaerense es que aún en ese contexto, la enorme mayoría de las personas mayores en geriátricos públicos del conurbano bonaerense se infecta sin síntomas. Es decir, este es un problema de números y no de virulencia. Si usted a todo el mundo a la vez le da manteca de maní, como comen los americanos, pues se va a encontrar unos cuantos alérgicos que van a llegar al hospital. Y estamos todos comiendo la manteca de maní a la vez. Eso es lo que nos está pasando en este momento. Doctor, ¿cómo explica que en la Argentina haya un dato también contradictorio, en el sentido de que hay más de 100.000 infectados ya, pero el número de muertes es menor a los 2.000? Es muy bajo el número de muertes con respecto, si uno ve la experiencia de otros países, ¿no? ¿Cómo explica esto? Bueno, la Argentina entró inicialmente en una cuarentena que evitó un número de muertes importante. Si la Argentina hubiera seguido la estrategia brasilera, hoy nosotros tendríamos mínimamente 15.000 muertes, por números proporcionales de nuestra población. Si bien la cuarentena se va agotando, ¿no? Se va haciendo, evidentemente basta salir a la calle para ver que es cada vez más difícil. Una de las cosas que sí sucedió en la Argentina es que las personas mayores han mantenido mucha cautela para salir a la calle, para exponerse, y uno recibe todos los días, yo recibo amigos, familiares, van a venir mis nietos, van a venir mis hijos, y están mucho más cautelosos que lo que sucedía cuando el alcalde de Bolonia le decía a la gente que vaya a los shoppings a comer y a comprar, o lo que le sucede a Brasil cuando el presidente se tira arriba de las masas de infectados como si fuera una broma. Entonces, yo creo que eso contribuyó a que la Argentina tenga menos muertos. Igual yo le digo una cosa, yo no creo que la Argentina tenga 200.000 infectados, yo creo que la Argentina tiene mucho más cerca de 2 millones. Lo que pasa es que la enorme mayoría de esos infectados no se detectan como no se detectan en ningún lugar del mundo. Y eso hace que eventualmente nos sorprendamos cuando el virus desaparece. Porque cuando usted tiene un error de cálculo en cuánto ya están protegidos, no tiene la expectativa real de cuándo se termina esta historia. Y eso es lo que le pasa a casi todos los países, ¿no? Doctor, pareciera que a partir del fin de semana se va a aflojar bastante la cuarentena, ¿no? Le van a permitir, por lo menos en la capital, no sé, en la provincia de Buenos Aires, le van a permitir a la gente salir a la calle y hacer algunas actividades que ahora la tenían prohibida. Usted, como infectólogo, ¿qué le aconsejaría a esa sociedad que se va a encontrar en situación de más libertad a partir del fin de semana posiblemente? ¿Qué le aconsejaría que haga para preservarse, no? ¿Sabes qué? Me pasa una cosa que me parece que hemos dado tantos consejos que se empieza a ser difícil dar consejos, ¿no? Pues la gente sabe exactamente lo que voy a decir, ¿no? Que no se exponga, que tosa en el codo, que tenga cuidado de usar la mascarilla, pero la verdad es que hay un lugar en esto donde cada uno empieza a visualizar el riesgo que toma y tiene que saber porque es así, que el contacto humano cuando hay un virus respiratorio circulando no distingue clase, no distingue deseo, no distingue profesión y verdaderamente cruza de vereda. Y las chances para todos, hasta para la persona de 95 años, es que las cosas salgan bien, pero como bien dijo usted, yo conozco gente a la que no le salió bien, yo conozco gente que murió, conozco gente que murió en otros países, investigadores nuestros han muerto en Asia, amigos míos han perdido sus familiares, varios en Estados Unidos.
Entonces, este es un virus con el que no hay que bromear. Lamentablemente nos enfrentamos a un adversario complicado. Déjeme hacerle una última pregunta. Doctor, ¿es cierto que con el paso del tiempo el virus se vuelve menos letal? No, no es cierto. Lo cierto es que con el paso del tiempo la población se va inmunizando más. Por lo tanto, si no sabemos medir la inmunidad, que es lo que probablemente nos está ocurriendo, nosotros nos sorprendemos de que se enferme menos gente porque no entendemos que hay más gente que está protegida sin que lo sepamos. Entonces uno dice, bueno, ahora veo el virus que está infectando mucha menos gente y me sorprendo porque no puedo medir a aquellos que ya están protegidos. Yo, ¿cómo todos estos otros que deberían infectarse no se infectan? Ya se han infectado. Nosotros vamos a geriátricos del conurbano en uno de nuestros proyectos, que es un programa de plasma de convalecientes, en el que estamos trabajando hace varios meses, con un equipo enorme de gente, ¿no? Desde provincia de Buenos Aires hasta el Hospital Militar Central. Y en ese contexto muchas veces identificamos un caso índice al que nos llama la gente de geriátricos, ¿no? Muy amablemente, y nos permite integrar al estudio. Pero cuando nosotros testeamos a todas las personas mayores que están alrededor de ese caso índice, encontramos decenas y decenas de personas que están infectadas viendo la televisión, sentadas, sin ningún síntoma. Y el 70% de esas personas permanecen sin ningún síntoma hasta resolver el problema. Esas personas no se registran en ningún lado. Imagínense en la casa de alguien, si la abuela está infectada, pero está igual que siempre, ¿quién se va a avivar que está infectada? Entonces, ese gran número, que es menor en los mayores, que es 70-75%, pero que es innumerable en los chicos de 30 años, que casi ninguno tiene señal de infección, es el que va construyendo esta coraza que hace que después uno se sorprenda creyendo que es el virus el que se debilitó y en realidad es la población la que se fortaleció. Doctor, le agradezco mucho que tenga suerte realmente con la vacuna, ¿eh? No, esperamos que la tengamos todos. Así es. Gracias, Joaquín. Gracias. Buenas noches. Mario Negri, presidente del Interbloque de Cambiemos de la Cámara de Diputados, de Juntos por el Cambio. Bueno, Cambiemos es más conocido que Juntos por el Cambio. Buenas noches, Mario. Les costó mucho, por lo que leí, por lo que vi, tener una reunión a solas con el presidente, pero al final la tuvieron. ¿Qué conclusión sacó usted de lo que pasó hoy con el presidente? Es la primera reunión que tenemos en 7 meses de gobierno, el bloque de diputados junto al bloque de senadores de Juntos por el Cambio, y al quien la oposición, la sociedad le depositó el carácter de la oposición más grande, ¿no? Después de las elecciones. Como tal, creo que eso de por sí habla de su importancia. En segundo lugar, yo creo que no hay que sobreactuar, no hay que sobredimensionar las reuniones. Los argentinos somos muy propensos a grandes fotos que después las destruye el viento. Las fotos en política, cuando hay graves crisis, deben ser la consecuencia de los acuerdos, no el anuncio de un diálogo. En tercer lugar, mire, Joaquín, hoy solamente hemos dado un paso, un pequeño paso, frente a un abismo enorme entre la incertidumbre de la salud, que usted hablaba recién, la incertidumbre de la economía y la incertidumbre del futuro, a donde ya podemos saber que 1 de cada 2 argentinos, cuando salgamos de la pandemia, va a ser pobre, porque va a aumentar un 14-15%. Entonces, hay mucha gente que dice, ¿para qué hablan? ¿Para qué dialogan? Venimos de un momento de alta tensión política. Nosotros, la oposición, estamos convencidos, cuando hemos sido gobierno, aún equivocándonos, que en la política, frente a las grandes crisis, el diálogo, aún con el adversario más fuerte, es el que puede hacer desempantanar un problema muy grande en el que estamos trabados. Pero Mario, no concretamente, Mario, ¿de qué estoy seguro que en el gobierno piensen todo lo mismo. Concretamente, ¿de qué hablaron hoy? Por ejemplo, el bloque de senadores le llevó la preocupación que tiene porque la oposición es maltratada por Cristina Kirchner en el Senado. Con los términos que corresponden a un diálogo institucional, hizo saber, por supuesto. En realidad había una agenda que el presidente de la Cámara de Diputados había hecho saber de iniciativas parlamentarias,
donde estaba un proyecto de moratoria que ya ingresó, nosotros ya tenemos una opinión, ampliación de presupuesto que todavía no ha entrado, un tema vinculado a la deuda y a los títulos en moneda nacional y algo de análisis de pandemia, pero en realidad en la conversación el presidente no fue el que comenzó a hablar de todos esos temas, sino que nos invitaron a hablar a nosotros primero. Entonces esa agenda quedó un poco de lado, no para nosotros, que no se trata de reclamos, sino que lo que decimos públicamente lo dijimos respetuosamente ahí. La incertidumbre, lo que pasa con las provincias, los problemas con la economía, los problemas con la tensión entre la economía y la salud, la inequidad en la distribución de los recursos entre las provincias y los municipios, la falta de certidumbre a ver cómo va a ser una salida de la pospandemia, dando los números que nosotros hemos dado y hemos visto, la necesidad de bajar el nivel de agresión y, por supuesto, también hemos manifestado, yo dije esto, que la Argentina ha tenido 8 default, puede tener 9, ha tenido default financiero, pero guarda con el default político, y el default político se produce cuando no se respeta el libre juego de las instituciones, la independencia de la justicia, la libertad de expresión. ¿Usted cree, Mario, usted cree que esas instituciones, que esas libertades están en riesgo en el país hoy? No puedo asegurar que estén en riesgo, lo que digo que están menguadas. En algunos casos resultado del propio casi estado de excepción, consecuencia de la crisis, su libertad, la mía, la de movimiento, la de los argentinos, la de movilidad, ¿no? La de transporte, bueno, una serie de cosas que están cedidas en favor del orden, a ver, que no nos contagiemos uno con otros. Pero eso también genera, como en muchos países del mundo, concentración de poder. Entonces, cuanto más rápido volvamos a la normalidad institucional, le hemos dicho al presidente, mejor es, porque la democracia va a andar mejor con más democracia, y el control, como recordaba yo hoy en la conversación, como decía el general, que lo controlen es mejor, le va a ser mejor al presidente. Fíjese usted que ahora, el día miércoles, se reúne la Auditoría General de la Nación y están por debatir, y debería auditar la Auditoría General de la Nación los gastos de la pandemia. Eso le va a dar más tranquilidad al gobierno. O como no discutimos ahí, no era una reunión para eso, con la moratoria que han enviado, nosotros somos partidarios de moratorias generales, pero es medio una injusticia para el que paga, también queremos algún premio para el que ha cumplido, y por supuesto estamos en contra, a diferencia de lo que fue a fin de año, de la incorporación en esta moratoria de una empresa vinculada a los combustibles, ¿no es cierto?, o el juego, porque son agentes no de retención, son los que cobran un impuesto y se lo deben pasar al Estado, no tienen por qué beneficiarse con una moratoria. Usted se refiere a Cristóbal López. Se refiere a Cristóbal López, ¿no? Bueno, y no solo él, pero seguramente es lo que más ubica a la sociedad, por lo que ha significado. Imagínense que además le ha iniciado, en el caso de él, también juicios al Estado, ¿no? Pero yo lo que creo, Joaquín, es que hay que evitar cualquier default político. Ahora, hoy no se ha llegado a ningún acuerdo, hoy no se ha avanzado, solamente hemos cruzado una conversación respetuosa que debe ser tenida en cuenta, sí. Nosotros no hemos actuado con ingenuidad. Si alguno piensa que nos han hecho una zancadilla, nosotros hemos ido a actuar con responsabilidad, porque en esta crisis inmensa, lo que está en el medio es el dolor de la sociedad, no el problema de los dirigentes. Eso lo vamos a dirimir en otro lado. Pero es necesario también, así como la oposición debe actuar discutiendo sus ideas con convicción, también que el poder tenga ejemplaridad. Y venimos de un momento de enorme tensión política, lo hemos dicho ahí, nosotros no podemos hablar con hipocresía. Hemos tenido un momento donde ha habido duros cruces, donde se nos ha dicho de todo, qué sé yo. Entonces, no fuimos a plantear eso, nosotros no fuimos a hablar ni de odiadores, ni nada que se parezca. Hablamos de la Argentina, de la cual nosotros somos la oposición que debe controlar y que representa el 40-41% de la sociedad y que en base a su experiencia también ha cometido errores y aciertos. Por eso le hemos dicho hoy al presidente respetuosamente que la vida del país es un proceso que se construye con los errores y los aciertos de los gobiernos, no
con el último gobierno que llega y cree que es fundador de una nueva república. Y notamos, tenemos preocupaciones, por eso digo, no tenemos certeza. Ahora, el que tiene que poner la agenda del país y convocar a discutir es el gobierno, de cualquier color político, es el gobierno. Él tiene que poner la agenda de cuál es el orden de prioridad de los problemas, de la producción, si vamos a exportar, con qué mundo nos vamos a encontrar, con quién nos vamos a vincular. Y además, hoy yo decía, fíjese usted que en ningún país del mundo la justicia está de feria 7 meses. Entonces eso también crea zozobra, incertidumbre y debilita a la República. Entonces, saludo que se haya abierto esta puerta. Usted me pregunta, ¿está para aplaudir? Yo tengo un sabor agridulce. Esa es la verdad. ¿Cómo lo encontró al presidente con respecto de estas cosas que ustedes le plantearon? ¿Qué respuesta tuvo él a los planteos? Bueno, él responde también que hay que actuar con responsabilidad. Por supuesto, como no era un ida y vuelta, usted vio cómo son estas cosas, tal vez no esperaban que termináramos yendo juntos, entonces primero hablamos nosotros, después respondió él y no pudimos responderle. Había una cuestión social de educación. Entonces lo que digo es, miren, hoy se abre una puerta en el medio de enormes diferencias, pero en el medio de la crisis más profunda que vive la Argentina, llena de incertidumbre. Nosotros no vamos a traicionar nuestros principios ni nuestras convicciones, pero renunciar a dialogar no significa que usted tenga un acuerdo hecho. Tiene que poner una agenda y tiene que imaginar que nosotros no fuimos a sacarnos una foto. Muy lejos de eso, lejísimo de eso. Nosotros no queremos ni vivir de agravios. Mario, déjeme hacerle una última pregunta, porque usted en este programa, y creo que en otros programas también, dijo que usted creía que en el país había en el gobierno había una conducción bifronte. Digo, ¿esto lo sigue manteniendo usted? Que sí, que hay dos cabezas, hay dos conducciones. Estoy muy escéptico de eso. Yo siempre lo dije al principio, inclusive usted tenga en cuenta esto, Joaquín, el gobierno tiene 220 días, de los cuales 110 más o menos lo ha llevado la pandemia. Los primeros 110 que nosotros habíamos perdido en la elección, es decir, que habíamos cometido algún error para perder, visualizábamos que la construcción de ese poder nuevo estaba en la cabeza de la vicepresidenta. No lo digo de mala fe ni menospreciando, pero es la constructora de ese poder. Digamos, Alberto Fernández, nuestro presidente, es el resultado de la estrategia de ella. Esa era la verdad. Y en realidad se veía así, uno decía, mirá, hay un doble comando, ¿no? Después él tuvo un empoderamiento social muy fuerte, aún de los que no los votaron, porque planteó una convocatoria al diálogo, nosotros fuimos, era una lucha contra el virus, contra la pandemia, y fue pasando el tiempo y la cuarentena se fue estirando y el problema entre la economía y la salud fue cada vez peor y se empezaron a crear falsas expectativas y en realidad ese poder social que se convirtió en un poder político que podía esta transición hacer que el país no vuelva para atrás, que mire al futuro, que no se enamore de un proyecto pasado al que nadie quiere volver. Lo hemos visto, yo ojalá me equivoque, tiene tiempo de producir un giro, pero tengo la impresión que va en dirección del modelo que tiene la constructora, que hace el fin de semana, no importa, habrá visto usted que comparte alguna columna de algún periodista importante que legítimamente escribe sobre la poca seriedad de todas las empresas argentinas y el sector privado para crear empleo. Entonces ahí me preocupa porque frente a qué estamos. Ahí hay que tomar una decisión en algún momento. Y la decisión la tiene que tomar quien conduce el gobierno. Hoy el empoderamiento social está atado a la pandemia, al miedo que todavía reina en la gente y a la tensión por la economía porque nadie sabe cómo va a salir. Pero lo cierto que queda poco tiempo para saber a dónde quiere ir la Argentina, si quiere volver al pasado, a encerrarse, a no mirar al mundo, a creer que el poder se puede concentrar, a vivir de lo nuestro, o si cree que puede arribar el futuro distinto.
a un mundo distinto, más plural y respetando las libertades, los derechos humanos, la independencia de poderes y fundamentalmente sin un dato. Las sociedades a donde se cultiva el odio, lo que hacen no es retroceder, se destruyen. Se destruyen. Y el que cree que cuando vuelve al gobierno es porque le dieron una oportunidad para el odio, destruye el futuro y destruye el país. Le agradezco muchísimo, Mario, que tenga usted muy buenas noches. Gracias, Joaquín. Gracias. Estamos con Eduardo Constantini, que es uno de los empresarios más importantes del país, con fuertes inversiones también en el exterior del país, uno de los empresarios argentinos que invierte también en el exterior. Buenas noches, Eduardo. La primera pregunta que le quiero hacer se refiere a ver, los economistas son catastróficos cuando pronostican el futuro de la Argentina de los próximos meses, por lo menos, o del próximo año. Quiero conocer su opinión, que es un hombre que conoce la economía real, no la economía teórica. Bueno, buenas noches, Joaquín. Bueno, en realidad estamos frente a una crisis histórica que tomó al mundo totalmente por sorpresa, y la caída de la producción mundial es histórica. O sea, en Estados Unidos el Producto Bruto va a caer 8%, Europa al 10%, Latinoamérica al 9%. Pero en la Argentina la situación es complicada, más complicada porque es una tormenta perfecta, porque nos toma en 10 años de un resultado muy pobre económico, desde el 18 que estamos con caída en el producto, no tenemos la posibilidad de endeudarnos como tienen los otros países. Los otros países han reaccionado muy rápidamente a esta crisis, con la experiencia de las épocas modernas, la última crisis del 2008, etcétera. Han implementado un programa de ayuda al sector privado, a las familias, a las empresas, que la Argentina lo puede hacer, pero en un porcentaje muchísimo menor, porque no tenemos acceso al mercado de capitales externos, que hay una gran liquidez y las tasas están tremendamente bajas. O sea, Uruguay, Chile se endeudan a 10 años al 2,5%, y nosotros estamos discutiendo si nuestros bonos van a ser renegociados y a una tasa implícita del 10%, ¿no? Entonces, con déficit fiscal, alta inflación, ahorrando en dólares, con un desempleo creciente anterior de la crisis, el grado de libertad del gobierno es relativamente bajo, ¿no? Esa es como una pantallazo inicial, ¿no? Dígame, Eduardo, ¿usted cree que hay sectores de la economía que se van a recuperar antes que otros, o esto va a ser una crisis generalizada durante algún tiempo? Bueno, digamos, hay sectores que no han sido perjudicados, que básicamente la tecnología. O sea, en el mundo la pandemia ha demostrado como que hay dos economías dentro de la gran caída de la actividad, ¿no? Entonces, la nueva economía, la economía de la tecnología, de la venta online, de la producción de software, ha aumentado el tráfico, ha aumentado el comercio, la industria de la alimentación, la seguridad, los sectores públicos en general, han mantenido un buen nivel de actividad económica. Y hay otros sectores, algunos sectores manufactureros, por supuesto todo lo que hace al mundo del entretenimiento y el deporte, museos incluidos, etcétera, etcétera, toda la parte gastronómica. Hay muchos sectores que están muy afectados, digamos. Entonces, hay un regreso, hay una reapertura en Europa. Bueno, Asia prácticamente ha vuelto a la normalidad, Estados Unidos está retrocediendo, hoy California tuvo que volver para atrás, ¿no? Y hay una gran incertidumbre en general. No se sabe si va a haber una segunda ola
del virus, ¿no? La apertura ha producido un aumento nuevamente hay 33 estados en Estados Unidos que ha aumentado. Entonces hay que ver cómo abrimos en la Argentina y cómo se comporta el virus con la apertura, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, hay sectores perjudicados que van a seguir perjudicados y hay sectores como el de la alimentación que van a dentro de todo, van a operar con tranquilidad, pero con una caída del producto que se estima en la Argentina, difícil de ser muy exacto, pero de un 13% de caída, que es una caída histórica, ¿no? Eduardo, el 9 de julio el presidente dio un discurso rodeado de sectores empresarios y de sectores sindicales también. Me gustaría conocer cuál es su opinión de esa imagen, ¿no? De esa imagen, de esa foto en la que se lo vio al presidente rodeado de dirigentes empresarios y dirigentes sindicales, ¿no? Bueno, la Argentina tiene varias fotos, es el tema, ¿no? La foto del 9 de julio es una foto muy positiva, porque precisamente hay un encuentro de distintos participantes en la vida social y económica de un país, porque está la política, están los sindicatos, están los empresarios, que es el país al cual debemos llegar. Pero por otro lado, también hay comportamientos del país a través del gobierno o de distintas personas, ciudadanos, que es confuso. O sea, hay una dualidad ideológica que enfrenta al país. O sea, el país, la Argentina hoy deberíamos estar más unidos que siempre y en realidad tendríamos que buscar una situación en la cual haya un acuerdo social implícito y donde el país respete las reglas económicas. O sea, uno puede tener una posición ideológica para ser práctico, más de centro-izquierda, más de centro-derecha, lo que fuere. No es lo mismo Estados Unidos que China, el capitalismo de uno o del otro, pero ambos son ordenados, ambos pueden emitir dinero, ambos no tienen inflación, ambos se pueden endeudar, ambos crecen. ¿Y la Argentina qué le pasa? Que no tenemos moneda, no podemos crecer, no hay ahorro, el desempleo es elevado, la pobreza es altísima. Entonces, ¿dónde está el respeto al funcionamiento de la economía, ¿no es cierto? Que por un motivo o por el otro nunca logramos. ¿Usted cree, Eduardo, entonces que esta grieta que se manifiesta en la sociedad y que de alguna manera se ha llevado al terreno ideológico y eso también se ha llevado al gobierno, y entonces, digamos, hay como una especie de enfrentamiento entre posiciones muy distintas en las cuales mucha gente, sobre todo los empresarios, no saben qué país van a tener para poder invertir, para poder trabajar? Esto es lo que usted está más o menos expresando, ¿no? Que la grieta... Exactamente. La grieta llegó también, o sea, al manejo del Estado, ¿no? Sí, exactamente. O sea, tenemos la gran incertidumbre de la pandemia, que es mundial, y lo tienen todos los países. Pero a su vez tenemos la incertidumbre de nuestro país en cuanto a la dirección que vamos a tomar. En realidad la Argentina siempre vive con esa incertidumbre, porque la alternancia en el poder se produce con una alternancia en el rumbo. Es decir, uno va para un lado, el otro va por el otro, pero dentro siempre de un exceso de gasto, de un Estado más grande de lo que puede sostenerse a sí mismo, que lleva, también hay inseguridad jurídica, porque se cambian las leyes, de acuerdo al partido que esté gobernando, hay una visión impositiva también diferente. Entonces, la falta de seguridad jurídica y de dar certidumbre acerca de política de Estado, que es fundamental, o sea,
Primero viene el orden económico, la nación y un rumbo país, y luego dentro de ese rumbo pueden haber matices hacia un lado o hacia el otro, pero siempre defendiendo la nación y defendiendo una política exterior que nuevamente puede variar un poco, pero si nos vamos de un lado para el otro, si tenemos un sentimiento de inseguridad jurídica, si tenemos la sensación que una persona está presa o no, de acuerdo al gobierno, y no a un poder judicial fuerte, digamos. Si el Congreso responde a una persona o a una presidencia, o hay un Congreso que tiene peso específico propio, donde incluso diputados y senadores de un mismo partido puedan diferir en parte, pero que las cosas no salgan como si fuese una escribanía, como se dice, ¿no? Entonces, la fortaleza de las instituciones y las políticas de Estados a largo plazo, la defensa de la moneda, la defensa del ahorro, son fundamentales para que un país pueda vivir en paz y que pueda crecer, que es la única manera de disminuir la pobreza. Le agradezco mucho, Eduardo. Ha sido muy valiosa su opinión, ¿eh? Que tenga usted buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Es mi amiga Carolina Amoroso, mi colega también, que va a hablar sobre algo que ya nos anticipó algo Mario Negri, ¿eh? El odio. Así es, discursos de odio, odiadores y un término nuevo, la cultura de la cancelación. Ajá. Leí una nota muy interesante de un colega, Joaquín Sánchez Mariño, en Infobae, que indagó en este fenómeno. Básicamente es la supresión del otro, la literalmente cancelación de un apoyo social, financiero. Es algo más que el odio, lo elimina. Exactamente, es la búsqueda de eliminarlo. En muchos casos es hasta abogar porque esa persona o esa entidad pierda o su apoyo financiero o su trabajo. Pasó recientemente con un editor del New York Times por la publicación de una columna de opinión de un senador que fue considerada como violenta, que fue considerada como inapropiada para lo que los lectores estaban esperando en ese momento o consideraban socialmente sensible en ese momento. La cultura de la cancelación está bastante emparentada con la búsqueda del pensamiento único, ¿no? Y con quizás reducir un poco el espacio para la discusión y para la complejidad de las ideas, ¿no? Para la tridimensionalidad que tiene el debate público. Recientemente, esto despertó mucha controversia, un grupo de 150 intelectuales publicaron una carta en la revista Harper. Del Mundo. Exactamente, del Mundo, 150 intelectuales, una carta en contra de la cultura de la cancelación, diciendo, por ejemplo, que muchas de las cosas que están sucediendo, que muchos de ellos la celebran, o que ellos la celebran, como abogar por cambios y por un mundo, una sociedad más justa también en términos raciales. Muchas veces lo que sucede en algunas de esas manifestaciones es que esta necesidad, dice la carta, ha intensificado un conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar las normas del debate abierto y la tolerancia a las diferencias en favor de la conformidad ideológica. La restricción del debate, sea desde un gobierno que reprime o desde una sociedad intolerante, indefectiblemente lastima a aquellos que carecen de poder y hace que todos sean menos capaces de participar democráticamente. La carta despertó polémica porque la afirman desde, y veíamos en la foto que tienen en común J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, con Noam Chomsky. J.K. Rowling fue cancelada por muchos, de hecho hubo librerías que sacaron Harry Potter de los stands justamente por algunos dichos de ella en Twitter en contra de la comunidad trans, o mejor dicho, lo que se conocen como dichos transfóbicos, con mucha carga discriminatoria. Y Chomsky decide también firmar, pero lo que te quiero... Chomsky es una especie de referente... Politólogo, del progresismo. Del progresismo mundial, ¿eh? Exactamente, el progresismo mundial. Lo que te quiero significar con esto, y en la carta también está un hombre que le hacía los discursos a George Bush. Lo que quiero decir es... George W. Bush. Lo que quiero decir es que la diversidad es muy amplia, pero todos coinciden en que se puede entrar a partir de la cultura de la cancelación en una suerte de, llamémoslo así, pendiente resbaladiza, donde se va concediendo un poco de espacio de verdadero debate público o de libertad de expresión y uno nunca sabe hacia dónde desciende eso. Y yo pensaba también, a propósito de terminar con los odiadores, desandar discursos de odio y demás, y la cultura de la cancelación,
en algunos de los experimentos que utilizaron, entre comillas, la lucha contra el odio para reducir el espacio de conversación democrática o básicamente anular cualquier vestigio, como en el caso de la ley contra el odio de Nicolás Maduro, promulgada en 2017. También Rafael Correa... Que la usó a favor de él, obviamente. Sí, la usó para, como dice el título del New York Times, acabar con todo vestigio de democracia, ¿no? Era la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, y todo lo que hizo fue acentuar el odio o el rechazo del régimen por algunos sectores, eliminar cualquier posibilidad de convivencia pacífica y, por supuesto, de tolerancia. Obligaba, por ejemplo, a los medios a propagar mensajes de paz, entre comillas, pero siempre el régimen determinaba cuáles eran esos mensajes que eran aceptados, ¿no? Nuevamente, el riesgo de la imposición del discurso único. No quiero decir que en la Argentina vaya a suceder algo en este camino, pero siempre hay que estar atentos a esa pendiente resbaladiza, ¿no? El odio es malo, pero a veces los que hablan contra el odio no son buenos. Exactamente, o muchas veces es utilizada esa lucha contra el odio para en realidad socavar derechos fundamentales, ¿no? Muchas gracias, Carolina. A vos. Se habla mucho del odio en el país, se habló en este programa, habló Mario Negri, acaba de hablar a Carolina Moroso también de ese tema. Y la verdad que hay, si uno se pone a ver las encuestas, hay un 40% de la sociedad que está en esa grieta que en gran parte de ese 40% odia a un sector o al otro. Es decir, estamos hablando de un 40% dividido tal vez en 20 y 20 o más o menos. Digamos, anti-kirchneristas, anti-macristas, el anti es lo que gana. Ahora, ¿cómo empezó esto? Porque parece que esto vino un día de la nada y cayó acá en el país y nos afecta a los argentinos. No, esto empezó porque en su momento Cristina Kirchner, cuando era presidenta, creó el nosotros y ellos, esa división tan profunda entre el nosotros y ellos, nosotros los buenos, ellos los malos. Empezó realmente con la guerra con el campo. Después de la guerra con el campo se hizo una lista en el gobierno, los amigos y los enemigos. Y esa fractura caló en la sociedad y hoy está muy instalada en la sociedad. En parte de la sociedad, pero una parte importante. Estamos hablando de un 40%, no un 40%, quiero aclarar, que es el que odia al 60%. No, es un 40% dividido en dos partes, 20 y 20, que se odian entre sí, pero es un 40% de la sociedad, es un porcentaje muy importante de la sociedad. Yo creo que además el kirchnerismo profundiza esa grieta cuando cree que puede hacer cosas que los otros no pueden hacer. Por ejemplo, se robó en el kirchnerismo y muchos kirchneristas son sinceros y dicen sí, pero para financiar la causa nacional y popular. Se hizo patrullaje ideológico, se hizo espionaje en la época del kirchnerismo y muchos kirchneristas dicen sí, pero para defender la causa nacional y popular. No hay medios malos que lleven a fines buenos. Los fines no justifican los medios. Cuando los medios son innobles, son deshonestos, los fines también lo son. Chau, hasta el lunes.